posible. Carlos López Valledor. Los enemigos de Vaeris describían su mundo como el infierno y, tal vez, bajo sus estándares, no se equivocaban. Bahar se detuvo frente al acantilado del ascenso y admiró el paisaje. Vaeris, desde allí, se veía como lo que era. Un mundo hermoso en su oscuridad, un mundo peligroso para la vida en su dureza, un mundo rudo y caótico. Un mundo libre e indomable. Tal vez eran estas las cualidades que odiaban sus enemigos, las mismas que envidiaban y los asustaban por igual. Ciertamente, Vaeris era un mundo hermoso. Desde aquel lugar sagrado, Bahar contempló primero el sur, todas las tierras que había recorrido en su peregrinaje, el desierto del dolor y más allá, las montañas sin nombre. En el cielo, casi limpio de auroras, reinaban los sempiternos compañeros de Vaeris, Sagol, el cercano, y Vagant, el lejano. Luego, giró 180 grados y puso la mano de visera sobre sus ojos para observar la línea del horizonte, donde, sobresaliendo a duras penas del norte, el sol del planeta, Megur, se encontraba lo más cerca que un vaerisio podía llegar a verlo sin protección mágica. A partir de allí debía girar al este, donde ya se veía en la lejanía la torre de Irl Nauk. Bahar había estado en otros planetas, había visitado los lejanos mundos de Elker Ish y Tarigo, y se había sorprendido cuando los soles de aquellos lugares se alzaban más allá del horizonte. Era cierto que existían tierras bañadas continuamente por Megur en Vaeris, pero estas eran tierras inhabitables, llenas de desiertos abrasadores donde las temperaturas alcanzaban grados imposibles para cualquier ser vivo. Sí, se podían atravesar aquellas tierras siendo protegidos por diferentes hechizos mágicos, pero hacer aquello no solo era temerario, también era una absoluta pérdida de tiempo. La vida, no obstante, era posible en Vaeris gracias a las auroras que se extendían más allá de Oirum y solían iluminar la cara del planeta oculta para su sol. Eran estos fenómenos objeto de maravilla y deleite para los extranjeros, un mundo iluminado por ondulantes y serpenteantes líneas rojas que se encendían y se apagaban sin ritmo regular alguno, en los cielos sin fin plagados de lejanas y extrañas estrellas. Sin embargo, allí, en el país sagrado de Oirum, Megur se encontraba en un perpetuo crepúsculo, cuyo brillo dificultaba ver las auroras, y las sombras se hacían extrañamente largas y pronunciadas. No por nada aquel era el lugar donde vivía el último de sus dioses, perteneciente a la antiquísima raza de seres divinos que habían creado toda la vida y la magia en el planeta, así como habían creado otros mundos y otros seres vivientes mucho más lejos de Vaeris. Bahar debía recorrer aquellas tierras a pie, sin la ayuda de hechizos y sin la ayuda de su fiel montura alada, Terul, pues cabalgar dragones en aquel país era una grave ofensa para Irl Nauk, el dios del destino y los caminos. Usar magia y lanzar hechizos era algo corriente y habitual para los vaerisios. Los Ian Sayuk, los dioses, les habían enseñado a usar el lenguaje auténtico con el que manipular las probabilidades e incluso la realidad. Con el antiguo lenguaje o el lenguaje auténtico, uno podía conseguir el inaccesible poder de dimensiones más allá de lo comprensible para los mortales y usarlo en su favor, pero este poder siempre se cobraba un precio. Siempre había consecuencias. Maldecir a otro significaba atraer una maldición similar a uno mismo. Transformarse en un animal hacía que uno, progresivamente, dejara de pensar como un humano y se transformara paulatinamente en ese animal. Invocar una tempestad no hacía que ésta apareciera de la nada, sino que la tempestad era removida
de la realidad en otra parte del universo donde se había formado para llevarla donde el usuario de la magia lo requería. De igual manera, convocar agua y comida no hacía que éstas surgieran de la nada, sino que les hacían desaparecer de otro lugar y aparecer donde el convocante lo hubiera requerido, con lo que significaba que alguien, un tercero, muy posiblemente un completo desconocido, en algún lugar del universo, vería su agua y su comida desaparecer repentinamente, con lo que esto significaba dejar a alguien sin su almuerzo o sin su cena. No obstante, hacer esto último implicaría romper la regla sagrada de no lanzar hechizos en Oirun, así que no lo hizo. En cambio, siguió caminando y, al fin, tras otros 8 largos kilómetros de caminata, llegó a la entrada de la construcción. Allí, vio una sacerdotisa haciendo las veces de guardia. Como todos los nativos de Baeris, su piel era totalmente roja y su cabello totalmente blanco. Debía tener la edad aproximada del propio Bahar y, por eso, el tono de su piel era, como el suyo, de un tono rojo intenso y brillante. La piel de los baerisios ancianos era de un rojo oscuro y apagado, cercano al granate. La torre no era muy grande, lo suficiente como para albergar al dios y a un par de docenas de sacerdotisas. Al solicitar audiencia con el dios, la guardiana de la entrada llamó a una supervisora, quien no tardó en llegar acompañada de otras 2 sacerdotisas. La supervisora y sus acompañantes estudiaron cualquier indicio sobre su falta de piedad, le examinaron las suelas del calzado, buscaron la falta de agua y comida consumidas durante el viaje entre sus pertenencias, e incluso le levantaron los brazos para oler en sus sobacos cuánto había sudado. Cuando estuvieron satisfechas y determinaron que no había usado hechizos para llegar hasta allí, le hicieron pasar. El lugar era, en líneas generales, bastante espartano y aburrido, al menos hasta donde se podía observar. La cosa cambió en cuanto subió los 888 peldaños de la escalera que llevaba a la estancia de Irl-Nauk. Allí, en el centro de una gran habitación abovedada, se encontraba el trono del dios. Era, en ese lugar central, donde se erguía un pequeño asiento hecho de oro. Por encima de él levitaba una visión imposible de otro mundo. Era difícil de describir, como un portal ovalado o una nube de oscuridad, donde parecían titilar, con dificultad, alguna que otra estrella de fondo. Los contornos de la criatura eran neblinosos e imprecisos. Era como algo totalmente ajeno, que no estaba acorde ni en sintonía con la realidad de su entorno, como una mancha oscura, estática e imposible, más clara en el centro, donde se asemejaba a una gran ventana que llevaba directamente al vacío del espacio exterior y cuyos contornos eran mucho más difusos y estaban cubiertos por un espeso humo negro. En el suelo, alrededor del asiento de oro, se extendía una multitud de grandes y lujosos cojines donde descansaban, inconscientes, totalmente drogados y en posturas indecorosas, 2 esclavos semidesnudos, un hombre a la derecha y una muchacha a su izquierda. Bahar desenfundó su espada para usarla como apoyo y ofrecerle a su dios como muestra de servidumbre, y luego se arrodilló agachando la cabeza. «Es el mayor de los honores poder estar en presencia del último dios de Baeris. ¡Oh, grandioso! He logrado hacer el peregrinaje sin dragón hasta tu presencia, y ahora imploro la ayuda de todos tus siervos para conseguir una victoria definitiva sobre el pueblo de Antara. La guerra que nos azota contra ese mundo está privando a innumerables baerisios de su vida y de su cordura. No podemos ganar sin que nos muestres cómo. Grandioso, imploro, no, imploramos tu ayuda». Del contorno borroso del dios surgieron 2 tentáculos de humo negro que se movieron con lentitud, como extraños miembros de la entidad incorpórea. Los extremos de estos zarcillos oscuros tocaron los cuerpos de los esclavos, que se alzaron y levitaron antinaturalmente en el aire. Las voces de los esclavos y sus bocas hablaron por un ente que carecía de cualquier órgano fonador. «Habéis tardado mucho en enviar a un nuevo heraldo», dijo el esclavo masculino, con los ojos cerrados
y el cuerpo flácido suspendido en el aire por el negro humo que lo conectaba al dios. Sí, grandioso, la guerra está privando al pueblo de Baeris de la mayor parte de sus jinetes de dragones. No quedamos muchos. Los dragones son exigentes escogiendo a sus compañeros, y sabéis de sobra que un dragón no permite que cualquiera lo cabalgue. Se excusó Bahar. Sí, lo sé. Mi raza creó a los dragones, dijo la joven mujer, ausente, con la cabeza echada sobre el pecho y su larga cabellera blanca ocultándole el rostro. Pero se me hace extraño que ningún nuevo heraldo haya regresado desde el fracaso del último, hace ya más de 50 de vuestros años. No obstante, siempre es motivo de alegría que un nuevo guerrero se atreva a venir y aceptar el reto de retos. ¿Cuál es tu nombre, jinete de dragones? Volvió a hablar el esclavo masculino. Me llamo Bahar, grandioso. Buen nombre, dijo de nuevo la muchacha. Pues te encomiendo esta misión sagrada, oh Bahar, jinete de dragones, dijeron al mismo tiempo las voces de ambos esclavos. Habrás de volar con tu dragón y buscarás en todos y cada uno de los rincones de Sagol, el cercano, y de Vagant, el lejano. El lugar donde mi raza, los Yan Sayuk, escondieron el último de nuestros artefactos, la última de nuestras armas, la espada de Ok Yadul. Cuando la hayas encontrado, regresarás aquí, a mi presencia, y yo os bendeciré a ambos para que puedas derrotar con ella a los ejércitos de Antara. Así se hará, grandioso. No había más que decir. Bahar se levantó y con una última reverencia a Ir-Nauk salió de la estancia. Cuando logró salir de la torre, las sacerdotisas le dieron más agua y alimento conjurado, puesto que el peregrinaje aún no había acabado para él. Cabalgar en el vacío del espacio entre Baeris y Sagol, tomado en una gran parte por los astronaves de Antara, era una eternidad, pero debía hacerse si Bahar tenía que llegar a uno de los 2 planetas lunas. Por esto, Keot, el comandante de dragones, que luchaba en la órbita de Sagol contra las flotas artaranas, decidió organizar una escaramuza de distracción. El pueblo de Antara, sus jurados enemigos, eran extraños para los estándares baerisios, desconocían la magia o estaban extrañamente impedidos para ejercerla. En cambio, suplían la carencia de habilidades mágicas con algo que ellos llamaban ciencia, y que usaban para crear y construir terribles artefactos, armas y embarcaciones herméticas con las que atravesaban el vacío interestelar y con las que conquistaban a aquellos pueblos que, según ellos, se les oponían. La sangre de Bahar hervía de odio cuando recordaba cómo, hace ya poco más de un siglo, Antara descubrió la existencia de Baeris y, sin provocación ni motivo aparente, les declararon la guerra. Según habían logrado saber por algún que otro soldado hecho prisionero, los antaranos veían en Baeris todo lo que estaba mal en el universo. Antara era un planeta con un hermético gobierno central, autoritario, militarista y muy agresivo. Baeris, en cambio, era un planeta sin gobernantes definidos, salvaje, rudo, libre, indomable y caótico. Para los antaranos, los valiosos recursos de Baeris, sus muchas riquezas y sus pueblos indomables debían ser subyugados y controlados por las leyes de Antara. Esta era la manera rígida, cortoplacista y expeditiva de sus enemigos. Ellos eran muchísimos y sus colores de piel eran variopintos para lo que a un baerisio respecta. Una gran mayoría tenían la piel clara y ligeramente rosada. Otros, en cambio, tenían pieles oscuras que iban desde un ligero marrón terroso hasta el negro intenso. Algunos incluso tenían rasgos faciales peculiares, con ojos rasgados, que les daban un aspecto bastante similar entre ellos, y los hacían parecer casi idénticos
a los ojos de un nativo de Baeris. No fue difícil para Bahar atravesar las líneas enemigas cuando Keot y sus 15 leales jinetes de dragón atacaron la nave capital antarana. Bastó con deslizarse entre la formación de cazas enemigos, quienes corrieron a auxiliar el feroz ataque desplegado, repleto de magia caótica y fuego dracónico. Una vez encantados los conjuros para atravesar la atmósfera de Sagol, Bahar y su dragón llamado Terul pudieron volar con facilidad en la órbita alta del planeta Luna. Hacía incontables milenios, este había sido un planeta tumba para la multitud de jefes tribales baerisios. Incluso gentes normales del pasado, sin riquezas ni posición, habían encantado, en vida, complejísimos conjuros para que sus cuerpos yacieran eternamente en suntuosos mausoleos erigidos, totalmente por medios mágicos, en la superficie de Sagol. Si existiera un lugar donde debía estar una reliquia antiquísima perdida, este tenía que ser el sitio indicado. Y allí buscaron Terul y Bahar la espada de Ok-Yadul durante 10 largos años. Asaltaron tumbas, criptas y mausoleos de todo tipo. Lucharon contra criaturas viles conjuradas como letales guardianes en tiempos inmemoriales por aquellos que habían sido olvidados hacía milenios. Descubrieron todo tipo de artefactos confeccionados y conjurados con magias hoy en día perdidas, y sufrieron heridas, penurias y hambrunas, como pocos baerisios habían sufrido hasta entonces. También tuvieron que luchar arduamente y no pocas veces con sus enemigos jurados, los antaranos, pues los ejércitos del imperio de Antara también estaban en la superficie del planeta e intentaban arrogarse la posesión de Sagol, el cercano, uno de los 2 planetas lunas de Baeris, la Roja. Fue en uno de estos combates cuando Terul, su viejo y amado amigo dragón, murió en combate, ensartado por 2 cortadores láser antaranos que Bahar apenas tuvo tiempo de esquivar. Bahar nunca antes había usado la magia de invocación, pero ante aquel crimen algo se desató en la psique del baerisio. Pronunció unas terribles palabras antiguas que invocaron a un horrendo demonio del infierno. Era un gigantesco ser de unos 8 metros de altura, con cierta apariencia antropomorfa y anfibia. Poseía 2 gruesos y enormes brazos terminados en 3 garras extendidas como dedos y una cabeza semejante a la de un tiburón terminada en un par de largos cuernos. Tenía 3 gruesas colas en lugar de solo una, similares a tentáculos viscosos, y sus 2 patas terminaban en poderosas y anchas pezuñas que aplastaron sin dificultad a los antaranos que habían atacado al dragón y a aquel que lo había invocado. Una vez muertos los enemigos, el gigantesco demonio se giró hacia Bahar y, sin pronunciar una sola palabra, logró comunicarse con el baerisio, implantando palabras directamente en su mente. Sé lo que estás buscando. Muchos otros lo han estado buscando antes que tú. El lugar donde se encuentra la espada no es físico ni mundano. Por eso no puedes dar con ella. Te ayudaré a encontrarla, puesto que yo conozco su finalidad. Roba un transporte de tus enemigos y viaja al planeta que tú conoces como Pagant. Una vez allí, vuelve a invocarme. Ante esas palabras, Bahar quiso saber el nombre del demonio, pero este rehusó a decírselo, porque aquello le daría al invocador un control y poder inusitados sobre la criatura del Averno. Simplemente se limitó a repetir sus últimas 2 frases antes de desaparecer por completo. Roba un transporte de tus enemigos y viaja al planeta que tú conoces como Pagant. Una vez allí, vuelve a invocarme. Robar una nave antarana sería algo relativamente sencillo, pero lo verdaderamente complicado sería hacerse con los conocimientos previos para poder pilotarla. Fue por eso que Bahar tuvo que aplicar todos sus conjuros de ocultamiento e infiltración para hacer una incursión en la base espacial antarana, secuestrar a un piloto antarano y lanzar un hechizo que lograse traspasarle todos sus conocimientos lo más rápido posible, directamente de mente a mente. La magia solía traer consecuencias. Era algo que estaba profundamente arraigado en la cultura e idiosincrasias baerisias. Todo acto causaba consecuencias, porque
Desde niños, los vaerisios aprendían a convocar un vendaval, o un rayo podía tener consecuencias para nada deseadas en su vivienda, o para seres queridos. Todo hechizo, toda acción, al fin y al cabo, debía meditarse con cierto cuidado, porque podría traer aparejadas consecuencias nada deseables. Fue lo que ocurrió cuando Bahar lanzó apresuradamente el hechizo sobre aquel piloto andarano. El piloto murió en su propio cuerpo, pero no desapareció, al menos no totalmente, puesto que la mente al completo del piloto pasó a formar parte de Bahar. Ya no se llamaba Bahar, o tal vez sí. Es muy posible que este aún fuese su nombre, pero esta era ahora solo una de las entidades que habitaban dentro de su cuerpo. Se llamaba Bahar, pero ahora también se llamaba Brian Sheridan, teniente de la 15ª Legión aerotransportada de Nueva Albión. Entonces se produjo una lucha en el interior del cuerpo de Bahar. A pesar de su gran dominio sobre la magia, el vaerisio estaba afectado por la reciente muerte de su amigo dragón, y los meses de privaciones y sobreesfuerzos le estaban pasando factura. En cambio, Brian Sheridan había estado descansando y se encontraba en plena forma para cumplir sus duros y rígidos cometidos en el ejército andarano. Durante un instante, el instinto de Brian fue el de subirse a su lanzadera para viajar apresuradamente a Vagant, hasta que se detuvo a pensar el por qué debía hacer tal misión y cuál era su cometido realmente. Recordó que no había ningún vuelo previsto para aquel día. Lo que iba a hacer no tenía ningún sentido. Se sentía extraño. Algo no iba bien. ¿Habría enfermado de repente? Se miró las manos y se asustó al ver el tono rojo de un vaerisio en ellas. Esas no eran sus manos. O tal vez sí. Debía viajar a Vagant. Era imperativo y necesario. ¿Para qué? Bahar trató de recordar. El demonio, se dijo para sí mismo. «Maldito vaerisio, sal de mi mente», pensó Brian. «No, eres tú quien está en mi mente», reconoció Bahar. «Necesitamos llegar a Vagant. Lo dijo el demonio. Allí lo volveremos a invocar, y él nos dirá cómo encontrar la espada». ¿Qué? ¿Por qué habría de ayudarte? Eres mi enemigo. Eres tú quien debería trabajar para servir a Antara, como hacemos todos los demás. No lo entiendes. Ya no tienes alternativa. Te sugiero que te mantengas escondido, a menos que quieras que nos detengan, o algo mucho peor, como que nos maten por habernos confundido con un soldado vaerisio que desea saltar imprudentemente las instalaciones. Necesitamos sobrevivir. Necesitamos la espada de Ok-Yadul. Voy recordando. El dios del país sagrado. Pero eso no implicaría solo desertar, sino también traicionar a Antara. Mi ayuda serviría para hacerte con el control de una poderosa arma que podría comprometer nuestros objetivos militares expansivos. No puede hacerse. Vamos, Brian. Te repito y te recuerdo que no tienes opciones. Ahora eres un vaerisio a prácticamente todos los efectos. ¡Mira! Diciendo esto, Bahar logró recuperar el control suficiente como para girarse y mirar en el suelo el cuerpo del andarano muerto. ¿Ese soy yo? ¿Cómo es posible? ¡Maldita brujería vaerisia! ¿Qué me has hecho? Lo necesario para encontrar la espada, Brian. Ahora yo soy tú y tú eres yo. No hay vuelta atrás, a no ser que me obligues a hacernos daño, y es algo que tú no quieres que pase. Créeme. El teniente de la 15ª Legión aerotransportada de Nueva Albión mantuvo la calma y reflexionó varios minutos sobre lo que estaba ocurriendo, tratando de asimilarlo lo mejor que pudo. «Maldita sea, he caído, soy una baja de guerra». «Aún no, Brian, aún permaneces dentro de mí. Es posible que, si nos damos prisa, logremos encontrar la espada. Y si eso sucede, pronto puedo revertir el hechizo para hacerte regresar a tu cuerpo. Haré un hechizo de abjuración para preservar tu cuerpo el suficiente tiempo como para que no se corrompa y puedas volver a vivir en él. Pero para eso debes darme el control momentáneamente. ¿Hay trato?» «Ni hablar», gritó en voz alta Brian, lo que alertó a varios soldados de la guardia, que se apresuraron a encañonar al vaerisio escondido junto a un cadáver antarano.
A Brian, en el cuerpo de Bahar, le pusieron un bozal especial, diseñado para que el Baerisio no pudiera pronunciar encantamientos. Acto seguido, lo esposaron y lo condujeron a las celdas. Allí no tardó en desvelar, por escrito, que se trataba del piloto Brian Sheridan, en el cuerpo de un misterioso Baerisio que deseaba viajar a Vagant para hacerse con un arma mágica, un arma que Baeris pretendía usar contra Antara. Aunque los mandos parecieron entender su situación, creyeron que no era seguro mantener a Brian en libertad. Así se lo comunicaron. El Baerisio, que le había robado la mente, podía hacerse con el control de su cuerpo en cualquier momento y atentar contra o comprometer los intereses de Antara en la guerra. Por lo tanto, lo único que hicieron fue administrarle suero por vía intravenosa para evitar que se deshidratase o sufriera carencias alimenticias, y lo mantuvieron encerrado en una celda con el bozal antihechizos puesto. Bahar tardó varios días en recuperar la suficiente fuerza mental como para tratar de arrebatarle el control de su cuerpo al piloto antarano. Ocurrió cuando éste estaba desprevenido, durmiendo, tumbado en el camastro de la celda. «¡Eres un idiota!», dijo Bahar para tratar de confrontarlo. «¡Cállate! Estoy tratando de descansar». «Y yo ya he descansado lo suficiente por los dos, y he visto lo que has hecho. Eres de lo más imbécil. Podías haber recuperado tu cuerpo. Podías haberme ayudado», expuso de nuevo el antiguo jinete de dragones. «¿Y traicionar a Antara? Nunca. No, lo siento, Baerisio, pero has perdido. Aquí acaba tu misión». «Sí, este es el final de mi misión, pero también de la tuya». «Pues lo siento mucho por los dos, Baerisio, haberlo pensado antes de convertirme en baja de guerra. Jamás volveremos a ver a tu madre en Antara ni a tu hermana destinada en Kesmatules. Ellas vendrán a ver tu cuerpo, el que te has empeñado en convertir en cadáver, pero no vendrán a verte. Te pudrirás aquí hasta que Antara te deseche como el enemigo que ahora pareces ser». «Cállate ya, Baerisio», respondió Brian enfurecido. «Nunca has comprendido lo que podríamos haber hecho por ti. La magia nos permite otorgaros, a quienes no podéis usarla, dones y milagros que, en vuestra necedad, estáis dispuestos a aplastar como un mal recuerdo. Todo porque es un poder que Antara no comprende ni controla. Todo por envidia, ignorancia y superstición. Dime, Brian, si mañana se acabara la guerra, ¿qué harías?», preguntó Bahar. «Volvería a Antara. Volvería a trabajar como piloto de cargueros en la empresa de mi padre». «Eres realmente ingenuo. Te estás olvidando de todo lo que está pasando, Brian. Careces de la perspectiva necesaria para entender lo que te rodea y cuáles son las consecuencias. Yo soy Baerisio. Yo aprendí desde niño la importancia de tener una perspectiva más global y consciente. Es imprescindible cuando haces magia, porque la magia siempre tiene consecuencias y, antes de hacer cualquier hechizo, debes tener en cuenta las consecuencias. Yo sabía perfectamente que podía ocurrir esto que nos está pasando cuando decidí incorporar tu mente a la mía. Estaba desesperado y fue un hechizo producto de esta misma desesperación. Pero tú aún no te has dado cuenta de nada». Brian chasqueó la lengua en un gesto de fastidio, suspiró y se cambió de lado en el camastro. «Has dejado de ser un antarano, Brian. Acabe como acabe la guerra, jamás volverás a tener los privilegios que antes de mi hechizo tenías. Nunca te dejarán volver a Antara. Nunca retomarás el trabajo en la empresa de tu padre. Jamás volverás a ver a tu madre ni a tu hermana. Ahora eres un Baerisio a todos los efectos, aunque aún no te sientas como tal. Lo más seguro es que te ejecuten en unos días, sin ni siquiera darnos tiempo a entendernos mejor. Podríamos aprender tanto el uno del otro, Brian. Podría enseñarte a hacer magia. Podríamos ser amigos. Podríamos... ¿Ejecutarme? ¿Por qué? He cumplido con mi deber. Te he detenido», interrumpió el piloto antarano. «Sí, lo has hecho, pero vuestra ciencia antarana no tiene maneras de revertir mi hechizo. Antara no tiene colaboradores ni prisioneros baerisios trabajando para ellos. En cuanto se nos encierra y se nos impide hacer magia, morimos en pocos días. Yo estoy logrando resistir tanto este encierro gracias a ti, gracias a tu mente.
El cóctel de líquido que nos están inyectando ayuda, pero hemos adelgazado mucho. Tus superiores saben qué pasa cuando los Baerisios se nos priva de la libertad. Te están usando para sus experimentos. Están investigando cómo hacer que un Baerisio sobreviva al confinamiento, para así lograr hacer prisionero a mi pueblo. Pues mira, ya estoy ayudando a Antara, respondió Brian. Pero no descubrirán nada. No tienen tiempo. En unos días, si no nos ejecutan consciente o inconscientemente en este estúpido experimento suyo, moriremos sin servir de nada a Antara, sin servir de nada a Baeris, solos, abandonados y olvidados. Merecíamos más. Yo fui un jinete de dragones. Entonces, Bahar le mostró gran parte de sus recuerdos al piloto antarano. Recordaron cómo Terul los había escogido, cómo era volar entre las auroras baerisias, cómo era atravesar el vacío del espacio exterior, protegidos con los hechizos pertinentes. Recordó su clan, recordó a sus hermanos y hermanas, a sus padres, en el ya lejano país de Warmek. Una lágrima recorrió el rostro de quien una vez fue un jinete de dragones. Ya es demasiado tarde, ya no podemos hacer nada, pensó Brian Sheridan. Tal vez sí podamos hacer algo que solo los jinetes de dragones somos capaces de hacer. Pero para eso, necesito el control. Brian recordó maravillado cómo era la experiencia de cabalgar un dragón, y cómo era la experiencia de fusionar su mente con una criatura tan poderosa y majestuosa. O tal vez no era Brian. Estaba bastante confuso, pero poco a poco recordó que se llamaba Bahar, del clan Satrur, en Warmek, y una vez fue un jinete de dragones. Bahar se concentró en la mente de Terul, se concentró en el extinto poder del que fue su compañero dragón. Se incorporó y abrió los ojos transformados en un reflejo de ira reptiliana. Siguió concentrándose en la ira draconiana de Terul y el poder flamígero de su aliento comenzó a concentrarse en su boca. Instantes después, una profunda ráfaga de fuego fundió el bozal que le impedía pronunciar el lenguaje auténtico de la magia. Ya liberado de su mordaza, Bahar pronunció terribles palabras de ira flamígera que fundieron la cerradura de su celda. Dos aturdidos jóvenes soldados antaranos se incorporaron de su postura marcial de guardia al lado de la puerta. Apretaron un botón de alarma próxima y apuntaron sus armas láser contra la celda mientras gritaban palabras de advertencia. No les sirvió de mucho, ya que la magia de Bahar los expulsó violentamente hacia atrás. El golpe con la pared que había al otro lado del pasillo los dejó inconscientes. Bahar salió, recogió ambos rifles y una de las pistolas de los soldados y avanzó por el pasillo con tremendas ganas de quemarlo todo, de que toda aquella instalación ardiera hasta los cimientos en fuego mágico. ¡No!, oyó en su mente Bahar. «Son mis compañeros, no hagas daño a nadie más. De acuerdo, hagamos un trato. Yo te ayudo a salir de aquí en una lanzadera antarana. A cambio te pido que no hagas daño a nadie. Por favor, ¿hay trato?» «De acuerdo, Brian. Hay trato. Ayúdame a salir de aquí». No fue sencillo salir de la base y esquivar los controles antaranos, pero el equipo que conformaban Bahar con su magia y Brian con sus conocimientos sobre el ejército antarano y su tecnología demostró ser muy eficaz en su cometido. Bahar cubría con magia la presencia de la nave y Brian la pilotaba con precaución, siguiendo la ruta más segura y menos concurrida. 4 meses tardaron. 4 meses más tarde lograron aterrizar en Vagant, el lejano. Antaño, este había sido un planeta experimental de los Yan Sayuk, los dioses baerisios, ahora casi extintos. Los dioses habían establecido allí una base para crear el sistema baerisio y durante eones no hubo más que este planeta en las inmediaciones de este rincón del espacio. No se sabe de dónde vinieron los Yan Sayuk, pero se sabe que no pertenecían en origen a Vagant, sino que vinieron de algún otro lugar del vasto cosmos. Las poderosas y desconocidas magias que los dioses usaban para trasladarse por una inmensidad del vacío interestelar se perdieron durante una olvidada guerra que terminó hacía incontables edades, y que enfrentó a los Yan Sayuk
contra otra raza de seres cósmicos primigenios. Estos últimos enemigos fueron olvidados antes incluso de que tuviera lugar la creación de la propia Vaeris, y ya no se sabía absolutamente nada sobre ellos, salvo que jugaron algún tipo de papel fundamental en la pérdida de poderosas magias que los dioses practicaban antaño. No obstante, todo lo que los Jan Sayuk habían poseído, que hubiera tenido alguna vez valor, se lo habían llevado consigo a Vaeris, dejando en Vagant tan solo ruinas y desolación. Allí, relativamente lejos de Megur, el sol del sistema Vaeris, lo único que quedaba eran sombras, arena y polvo, aunque tal vez, por lo que había dicho el demonio, podría haber alguna excepción. La presencia de flotas antaranas allí era relativamente escasa, así que no tendrían que preocuparse demasiado por intromisiones no deseadas. Al simple contacto de sus pies con la arena, Bahar se apresuró a concentrarse para invocar el demonio. Era un hechizo sumamente difícil y no salió la primera, sino que, cada vez que trataba de invocar al mismo demonio, aparecían otras criaturas infernales que para nada se asemejaban al demonio que había invocado una primera vez, durante el final de su larga estancia en Shagol, justo tras la muerte de Terul. No fue sino cuando, después de muchos intentos y tras haberse concentrado recordando a su viejo amigo Terul, su compañero dragón, que logró reunir la rabia suficiente como para lanzar el hechizo exacto que invocó al mismo demonio. Allí se hirió el gigantesco ser humanoide con cabeza de tiburón y cuernos, y 3 largas colas con forma de viscosos tentáculos. Me has encontrado, y veo que al fin sois 2. Así que, afortunadamente, todo está preparado para comenzar el ritual. Escuchó en su mente Bahar. Bahar y Brian sintieron como el demonio se adentró en sus mentes. Allí observaron al fin una inmensa sala circular. El demonio estaba con ellos, pero más allá de los pórticos que llevaban a la sala, pudieron observar cómo se congregaba una multitud de demonios muy similares al que les acompañaba. Nosotros no podemos entrar. Hace incontables eras nuestros enemigos crearon este sitio y lo protegieron contra mi raza. Es por eso que desde entonces aguardamos aquí, con la esperanza de poder rebasar el umbral y hacernos con el arma. El demonio señaló al centro de la gigantesca estancia. Allí, flotando antinaturalmente sobre un bajo pedestal de oro, brillaba resplandecientemente una espada corta hecha con un material blanco desconocido, cuyo brillo era tan fulgurante que era necesario entrecerrar los ojos para poder verla. Había una profecía. La profecía de que uno de los nuestros lograría encontrar a aquel que son 2. Aquel que lograría acabar con nuestra maldición. Ahora que estáis aquí, debéis escoger cuál de vosotros 2 reclamará la espada. Solo uno de vosotros podrá salir de aquí vivo. Yo me comeré el alma de quien decidáis sacrificar para poder haceros con la espada y regresar con ella al mundo físico. Es la única forma. ¿Cómo? ¿Me estás pidiendo que uno de nosotros se sacrifique?, exclamó contraído Bahar. Es la única manera de lograr derribar el hechizo que mantiene aprisionado en esta dimensión la espada del enemigo. No hay otra manera de salir de aquí. No con la espada, explicó el demonio. Un momento, déjame hablar un instante a solas con mi amigo. El piloto antarano apartó unos pocos pasos a Bahar del demonio, como si esto impidiera que pudiera oírles. Escucha, eres tú quien me ha recordado más de una vez que aún conservas tu cuerpo. Como bien has dicho, yo ya no tengo a dónde volver. En cambio, esta es tu misión. Tu dios te ordenó hacer esto, y ahora has logrado lo que ningún jinete de dragón había logrado antes. Creo que debes ser tú quien complete esta misión. Es lo que yo haría de ser tú. Creo que es lo mejor. Teníamos un trato, protestó Bahar. Sí, lo sé. Pero este trato ya no es importante. Mira, cuando todo esto acabe, quiero que vayas a estas coordenadas en Antara. Ahí es donde vive mi madre.
Habla con ella y cuéntale todo lo que ha pasado. Buena suerte, amigo. Brian, usando por primera y última vez en su vida la magia, conjuró un sofisticado instrumento de escritura y dedicó un momento a marcar con tinta mágica en el brazo derecho de Bahar una serie de letras y números desconocidos para el Baerisio. Ambos enemigos se fundieron en un abrazo de despedida y luego Brian se apartó con la fuerza del cuerpo de su amigo de piel roja para encararse al demonio. La decisión está tomada. Demonio, yo seré el sacrificio. El ser infernal se abalanzó sobre la figura del andarano con sorprendente rapidez y agilidad para un ser de su tamaño, engulléndolo casi por completo de un solo bocado. Ya puedes reclamar la espada, Baerisio. Hazlo, y mi raza por fin será libre. Por hoy y para siempre tendrás la gratitud de los Harmirsels. Bahar, jinete de dragones, le dijo el demonio, mientras salía de la enorme habitación circular. Durante unos instantes, Bahar fue incapaz de moverse, azotado una vez más por el dolor de sentirse mutilado. Se sentía como si le hubieran arrancado una parte de sí mismo. Estaba solo. Los demonios, que se habían pasado eones tratando de atravesar el umbral de los pórticos, habían desaparecido. No había nadie más que él en la gigantesca habitación circular. Tardó más tiempo del esperado en sentirse con la fuerza necesaria para levantarse, y cuando lo hizo, se dirigió a la espada de Ok-Yadul. Debía completar la misión. Había sufrido lo indecible por cumplir su cometido, y al fin lo había logrado. No sin sacrificios, no sin penurias, no sin calamidades. Pero lo hecho estaba. Dio un paso al frente y cogió la espada por la empuñadura. En ese momento, Bahar logró abrir los ojos. Cuando se presentó al fin en la torre de Irl-Nauk, las sacerdotisas ni siquiera se molestaron en inspeccionar si había hecho el correspondiente peregrinaje. Fue testigo de la reacción de las sacerdotisas, siendo éstas la encarnación de la alegría pura. Lloraban, reían, saltaban y aplaudían. Le hicieron pasar cuanto antes a la estancia del dios. Volvió a subir los 888 peldaños de la torre y se presentó de nuevo ante el dios del destino y los caminos. Esta vez, Bahar no se arrodilló. Irl-Nauk tampoco se molestó en comunicarse a través de sus esclavos. En su lugar, el tentáculo de humo oscuro que le servía de miembro y que surgió de su imposible entidad irreal, se dirigió directamente a quien un día había sido jinete de dragones. Bahar sintió el contacto directo con la mente de su dios. Lo has logrado. Has conseguido la espada. Rápido. He esperado mucho este día. He de reunirme cuanto antes con los míos. Empuña la espada y mátame al fin. Esta era la verdadera intención de la espada de Ok-Yadul, ¿verdad? Grandioso. Su intención jamás fue la de librarnos de nuestros enemigos. Era en realidad para acabar con vuestras inmortales existencias. ¿Cómo lo has sabido? Sí, es cierto. Se creó como último recurso en caso de que todo estuviera perdido. Y ciertamente que ahora todo lo está. Solo quedo yo, maldito, encerrado para siempre en este asiento de oro por mis enemigos y de cuya influencia no me puedo librar. ¿Quieres saber por qué no se puede usar la magia para venir a verme? Nuestros enemigos, quienes me encerraron en este asiento y en esta construcción, decidieron cruelmente usar nuestro mejor recurso, la magia, en un instrumento de tortura que actuará en nuestra contra. Cuando alguien usa un hechizo a 24 kilómetros de distancia, el asiento de oro en el que estoy aprisionado ejerce sobre mí un dolor incalificable. Ahora ya lo sabes todo. ¿Me matarás por decisión propia, esclavo, o tendré que obligarte a ello? Mi búsqueda imposible me ha permitido adquirir ciertos conocimientos, solo accesibles para aquellos que perseguimos el reto de los retos. Muchos fueron los que descubrieron el objetivo final del mismo,
Abandonaron por miedos o por conveniencias. Otros se perdieron y abandonaron porque encontraron aquello que ellos mismos necesitaban. Lejos de tus necesidades divinas de dejar de existir, no será necesario obligarme a hacer nada. Te daré lo que quieras, el olvido y descanso eterno. Una vez dicho esto, Bahar desenfundó la espada corta que llevaba al cinto y volvió a refulgir con el brillo enceguecedor que tenía cuando fue a reclamarla. Avanzó rápidamente, dio un salto y apuñaló en el centro a la criatura divina. Al salir de la torre, dejó atrás a las sacerdotisas que se regocijaban por poder alejarse de sus vidas de servidumbre total. Observó el interior de su brazo derecho. Allí tenía tatuadas, en tinta negra, unas coordenadas, unas directrices que debía tomar. Avanzó resolutivamente hacia su nave espacial, sin mirar atrás. Este relato ha sido escrito por Carlos López Valledor en un impulso de inspiración primigenia. Solo él y yo hemos visto este curioso y cósmico relato lleno de giros inesperados y traiciones. Y ahora, vosotros también habéis podido disfrutar de este relato que ha salido a la luz solo aquí, con magia inspirada en Un mago de Terramar, de Úrsula K. Le Guin, y su uso de la lengua verdadera hace que la magia no sea un recurso al que recurrir a la ligera, ya que el uso de esta trae terribles consecuencias si no se usa adecuadamente. Otra de las grandes inspiraciones se basa en Crónicas de Elric de Melniboné, de Michael Moorcock, pero que también tiene otras influencias, como la película ochentera Enemigo Mío y la inestimable influencia Lovecraftiana cuando se nos presenta el terrible demonio con su grotesca forma, descrita tan maravillosamente por el señor López Valledor, que ha creado un universo vasto, grande e inexplorado, ya que en estas páginas solo hay un dedal de agua en un gigantesco mar inexplorado. ¿Quién sabe qué más historias les aguardan a Bahar y los demás Vaerisios? ¿O qué sucederá con Antara? Preguntas que por ahora no tenemos respuesta. Muchas gracias a Carlos López Valledor por confiar en mí para narrar su relato, escrito de su puño y letra con tanta sangre como tinta. Recordad que si queréis que narre algún relato o poema, o si por otro lado queréis que narre vuestras propias historias aquí, como hizo el maestro López Valledor, podéis dejarme un comentario o mandar un correo electrónico a relatornoctámbulo@gmail.com. No olvidéis compartir el vídeo para hacer llegar esta historia a más gente. Recordad que abajo, en la bola de cristal, tenéis los portales cósmicos hacia mi Patreon y mi cuenta de iVoox. Pasaos para hacer vuestras sugerencias y charlar sobre criaturas grotescas y primigenias. Me despido. Que tengan una cósmica noche y unos sueños aterradores. Desde Relator Noctámbulo.